Hola Guillermo, ¿me escuchas? Un placer. Gracias Hola, ¿cómo por la estás? reunión y disculpen la demora, ¿eh? No hay problema, sabemos que estás con la agenda bastante completa, así que estás disculpado. No, fue el problema que justo salió Cristina con una carta y me empezaron a llamar y bueno, la habrán leído la carta, si no, luego la leo. Bueno, tenemos noticias entonces de Cristina ahora. Sí, sí, acaba de sacar una carta un tanto extraña, pero bueno, reconoce que lo puso Alberto Fernández por su vinculación con los medios. Eh, Comete un error económico que es pensar que el pueblo argentino tiene dólares en su haber es un hecho pecaminoso. Esta es una visión muy naif de la economía, muy naif. La visión Marcó del Pont, bueno, es un lío enorme. Imagínate que Kirchner compraba 2 millones de dólares por mes y la Argentina crecía a tasa china, así que es ridículo. Y después, bueno, termina con otro tema. El instrumento sí es correcto, dice que nos tenemos que juntar, los sindicalistas, los empresarios, los políticos, eso está bien, pero ella piensa que es para solucionar el tema de la bimonetización y no para ordenar un modelo de desarrollo. Nos tenemos que juntar para hacer un modelo de desarrollo. Así que, bueno, pero básicamente esto fue lo que ha acontecido. Pero está bien que haya hablado, está muy bien que haya hablado. Va a tener una enorme repercusión seguramente a través de estos Ya la días. está, no, ya lo está teniendo, la Ya, carta salió hace un par de horas, así que es tremendo. Sí, sí, claro, por eso me llamaron. claro, Básicamente claro. eso más que mañana es 27 de octubre y lógico, tenemos un día muy especial. Es Bueno, especial mañana, sí. un placer hablar con ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Jessica Lilia. Te doy la bienvenida acá al grupo, este grupo de jóvenes maravillosos llamado la Isabel Perón. Quería agradecerte muchísimo el tiempo que nos brindás. Como te dije recién, sabemos que tenés una agenda bastante complicada, así que te lo agradezco de todo corazón. Y aprovecho para agradecerle también a la compañera Luciana Hidalgo y al compañero el Pampa Maxi, que nos hicieron de nexo para poder contactarte. Ahora te voy a pasar con el compañero Ignacio, que es el moderador de la charla, y va a explicar rápidamente cómo va a ser la dinámica que dará inicio a la apertura de las preguntas que tienen los compañeros, ¿sí? Bueno, Ignacio. Federico es mi nombre, no Ignacio, pero ¿qué tal, Guillermo? Eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Federico, tengo 31 años, soy de Rosario y soy militante en la Brigadier General acá en Santa Fe. Y bueno, la idea de hoy, junto a los chicos que nos van a estar acompañando, es animarnos a preguntarte algunas cosas que nos interesan y que por ahí tratan de escapar a lo que te preguntan en otros lados, así no te aburrimos. Desde ya que para nosotros es un placer enorme estar con vos, así que esperamos que vos también lo disfrutes. Eh, ¿Cómo no? Con mucho gusto. en serio, te queremos mucho. Así que a partir de ahora voy a coordinar un poquito esta charla y le voy a ir dando pie a cada compañero para que cada uno te pueda hacer la pregunta que desee. Compañero Patricio, adelante. Hola Guillermo, para nosotros es un placer estar acá, compartir este tiempo con vos, generar conocimiento colectivo. Nosotros somos un grupo de jóvenes que nos nucleamos a través de redes, somos un grupo de información que reivindicamos a la figura de la primer presidente mujer del mundo, que es la señora María Estela Martínez de Perón. Ante tantas mentiras incurridas sobre su figura y su gestión, dentro del marco de lo que es el movimiento nacional justicialista, nos sentimos conducidos por vos. Y bueno, a partir de esto te engancho, te hago la primera pregunta. Nosotros sentimos, y mucha gente en el país, que hay un sector del oficialismo que se resiste a poner el busto de la señora en la Casa Rosada, y ante esto te pregunto si vos crees que ya es pertinente hacerlo,
y a su vez, ¿qué opinás sobre la figura de la señora? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, desde ya que corresponde, fue la primera presidenta electa, no como presidenta, pero como vicepresidenta de la Argentina, así que corresponde y ejerció el mando, así que corresponde. Miren, Isabel fue leal y pagó con la cárcel la lealtad al general Perón. Y fue su compañera durante todo el exilio. Y hay que ser la compañera del general Perón en todo el exilio. Imagínate lo que deben haber sido esa vida familiar, con Perón lejos de su patria. Así que el agradecimiento a Isabel Perón por haber sido la compañera leal del general Perón y por haber conducido los destinos nacionales. No hay ninguna duda al respecto sobre la presencia del busto de Isabel al lado de todos los presidentes que tienen su busto en la Casa Rosada. Ya le llegará el tiempo, ya llegará el momento en que lo tendrá. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu respuesta. Ahora el compañero Ignacio, ahora sí, Ignacio, tiene una pregunta. ¿Qué tal, Guillermo? Soy Ignacio, de Mar del Plata. Estoy en la Brigadier también. Quería preguntarte, últimamente estamos viendo que se está intensificando mucho la generación de grietas donde no debería haber. Lo vimos el otro día con lo de Rucci, en el día de su homenaje, recordar a Tosco. Lo vemos también dentro del mismo, la agenda femenina, donde se transforma en una agenda de género. Ahora quieren salir con los pañuelos de colores, y la última hora terminamos polarizando entre Grabois y la oligarquía, y parecía que los términos medios no existen, ¿no? Y todo de los medios de comunicación. ¿Cómo nos aconsejás transcurrir estos escenarios de polarización de minorías? Mira, estamos entrando en una etapa donde la realidad se va a terminar imponiendo. Es una etapa muy particular, donde la realidad se impone a la voluntad. Lo importante es mantener la cohesión como grupo, como espacio, y afrontar la realidad con valentía. Y después tener claro que el peronismo es lo único que puede impedir la anomia en la patria. Porque ahora empieza, desde la teoría del rombo, el momento en que el rombo empieza a construir la máxima distancia a partir del vértice común. Por eso se empieza a construir el rombo. El tema es si se termina de configurar el rombo, si después aparece otro vértice que está en condiciones de atraer con una fuerza centrípeta los espacios que hoy se están separando. Entonces construir su rombo. No tenemos que tener miedo a esta aparente separación si después nos volvemos a encontrar. El tema es qué te permite construir el nuevo vértice y no que las fuerzas se sigan separando y entonces termina siendo Libia, Líbano. Bueno, el peronismo es lo único que va a permitir que en la patria no se instale la anomia, de lo cual venimos hablando hace mucho tiempo y ahora ya los diarios de ayer empieza a ser un tema corriente. Nosotros lo entendemos y estamos en condiciones de analizarlo porque venimos hace rato hablando de este tema. Entonces el peronismo es el que tiene que generar las fuerzas centrípetas. Y ahí sí, la posición de cada uno de nuestros militantes es muy importante. Ahora es la imposición de la realidad. Esto que te estoy diciendo es duro, pero funciona así. El tipo de cambio es el que es. Y las políticas de Alberto Fernández ya fueron. Y esto va a generar la acción en la realidad de esas fuerzas, que es la única verdad. Pero después vuelve a aparecer la voluntad, si en el momento propicio estamos en condiciones de decir acá está la mesa del peronismo que convoca nuevamente a la unidad nacional. Bueno,
ahí tenemos que trabajar. Hay momentos en que las misas las teníamos en las catacumbas y hay momentos que las misas las tenemos en las catedrales. Bueno, este es el momento donde la realidad se va imponiendo. Sin miedo, con mucha valentía, pero es el momento donde la realidad empieza a transitar. Sí tenemos que tener claro que después los dirigentes del peronismo se tienen que juntar, desde Duhalde a Cristina, desde Barrio Nuevo a Moyano, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes políticos, para decir aquí estamos. Y después, bueno, eso se objetivará, si somos capaces de hacer esa mesa, en algún hecho institucional. Bien, pero este es el momento en que la realidad empieza a transitar. Un poquito más, un poquito menos, pero la realidad empieza a transitar. Hoy sí, no, el dólar ya no está a 195, sino 188, hay que ver cuánto termina, pero después te vas a enterar cuánto vendieron y qué hicieron con el contado con liqui. Y entonces, mira, este es el momento en que se abrió el corral y los caballos empiezan a trotar y empiezan a correr. Lo peor que podés hacer es ponerte enfrente a los caballos para pararlos. Lo que tenés que hacer es esperar que se cansen y después poner la guada para que los caballos vuelvan. Bueno, eso es el peronismo, ¿está bien? Ese es el peronismo. Y ahí sí tienen un rol fundamental. Ahora hay que dejar que los caballos troten, galopen y que no vayan a buscar otra guada, porque si no, entonces no tenés más a la tropilla, ¿no? No la tenés más. Bueno, es el momento de que el peronismo pegue el grito y ponga la guada para que vengan a tomar. Bueno, ya va a llegar ese momento. Ahora es el momento en que los caballos empiezan a desbocar y ya sabes cómo es. Cuando ellos venían de carcería, los cristianos teníamos las misas en la catacumba. Bueno, ahora hay que dejar que los caballos troten o galopen. Esto que está pasando en Entre Ríos es un disparate. O imagínate que un tema que hay que resolverlo en el sucesorio, resulta que se arma un conflicto donde van a empezar a aparecer bandas armadas. Esto es absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. ¿Está bien? Y nosotros no hacemos parte de ninguna de esas dos bandas. No porque tengamos temor, es porque en ninguna de las dos está la verdad, ni en lo que se metieron, ni en lo que está bien. Entonces hay que esperar. Exacto. Hay que esperar y ya va a llegar el momento en que el peronismo va a pegar el grito. Y ahí sí. Igual mientras esperamos, sin miedo. Sin miedo. Y si es con miedo, que los pantalones no se muevan. O en el caso de las mujeres, que no se muevan. ¿Está bien? El problema no es tener miedo, sino que el otro lo note. Porque cuando tenés mucho miedo te tiemblan las piernas, ¿eh? Lo que no te tienen que temblar son los pantalones. No es guapo aquel que no tiene miedo. Es guapo el que teniendo miedo igual lo hace. Guapo o guapa. Lo que pasa es que en el caso de guapa, viste que tiene otra sección también que tiene que ver con guapo o guapa. No es valiente aquel que no tiene miedo. Es valiente aquel que teniendo miedo igual lo hace. Bueno, ese es el peronismo. Gracias, Guillermo. Excelente, Guillermo, gracias. Compañero Daniel. Sí. Buenas tardes, Guillermo. Soy Daniel de Isidro Casanova. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta en relación que había mencionado el compañero Ignacio recién a los medios de comunicación y puntualmente en la pauta oficial. ¿Cómo ves eso y si crees que deberían financiarse los medios de comunicación tal como sucede hoy en día? No, bueno, el Estado tiene que pagar, el Estado en general estoy hablando, ¿no? Tiene, o sea, los tres poderes, tiene que pagar por la difusión de sus actos que tienen que ser públicos. Así que a mí eso no me preocupa. Creo que se sobredimensionó la pelea con los medios innecesariamente. La presidenta acaba de decir que eligió, entre otras cosas, a Alberto Fernández por su relación con los medios. Digamos, bueno, no me parece un criterio de selección, pero bueno, tiene derecho a hacerlo. También dijo que se llevaba bien con las distintas vertientes del peronismo, cosa que puede ser puesta en discusión porque él era presidente del partido Parte. Así que está claro que no se llevaba bien con todos. Pero bueno, no importa, ya está. Me parece que se sobredimensionó eso. Que tiene que haber una pauta oficial, tiene que haber, eso está claro. Hay un presupuesto para la difusión de los hechos
públicos y la difusión tiene que ser en los medios públicos y en los medios privados, así que, y por eso hay que pagar. A mí eso no me preocupa, digamos, no. Alguna vez Parrilli, en el primer congreso del Partido Justicialista en la era Macri, dijo que nos había ganado la elección Mañeto. Nadie aplaudió ni nadie refrendó esa posición. La elección la perdimos a ley de juego con Macri, con el 1% de diferencia de votos, eran 2, pero es 1, ¿no? Por esta historia de que los votos que no tiene uno los tiene el otro, así que ya eso lo hemos explicado hasta el cansancio. Imagínate que debemos ser uno de los pocos oficialismos en la historia de la humanidad que perdés por 1% de votos tu elección. ¿Está bien? Evidentemente no hablo bien de lo que nos pasó. Pero bueno, tenía que acontecer y ya está. Dios por algo lo habrá decidido así. Por algo todavía nosotros tuvimos que estar sometidos a este tema de un gobierno, de un sector oligárquico, y bueno, lo hemos padecido. Bueno, después de eso nos vino alguien socialdemócrata que ahora dice que es peronista y que yo le doy la bienvenida. Me dijo Chiche Helmut, que dijo que es peronista. Bueno, si es peronista, ahora le falta actuar como peronista y está bien, que así sea. No le hacemos ningún análisis de sangre para saber si eso no es peronista. Le pedimos simplemente que actúe en consonancia. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Yo quería preguntarte, volviendo a mencionar a la persona que nos da denominación, que es María Estela Martínez de Perón, recordando que fue la primera mujer en pisar el continente antártico en la historia de la humanidad. Bueno, nos gustaría conocer un poco más tus ideas respecto a la Antártida Argentina y a la soberanía del mar argentino. El otro día comentaste con Patricio Lons, cuando le retuviste los barcos a los chinos, que fue un concepto muy interesante, no se había explicado desde esa óptica respecto a dónde se toman las decisiones, y también creo que fue él que te mencionó esa vieja alianza entre Perón e Ibáñez del Campo, cuando en su momento plantearon lo de la Antártida argentino-chilena, para tener más fuerza a nivel geopolítico, sabiendo que el reclamo territorial británico se superpone con el nuestro. Mira, primero un tema que hay que reconocer, hace 20 años por lo menos, que el mundo estaba discutiendo los temas marítimos. Parte de eso es lo que está pasando en el mar de China, o como lo quiera llamar, que es la discusión entre Vietnam, China, las islas artificiales que están haciendo los chinos, en fin, los Estados Unidos que no lo reconocen, en fin, mandan algunos destructores, algunos portaaviones a navegar por ahí, el conflicto con Taiwán, en fin. Este es un debate que en algunas zonas del mundo es muy caliente. En esta parte, el mundo ha aceptado que Argentina tiene hoy una posición no bicontinental, porque el continente antártido todavía no está reconocido, pero sí que somos tanto de continente como marítimo. Como dije en esa reunión, hoy la Argentina es tanto un bife de chorizo como un filete de merluza, si querés hacer un ejemplo. De todo ese espacio marítimo reconocido por el mundo, hay una parte que está en litigio con los británicos que tiene que ver con las Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Pero hay 4 millones de kilómetros cuadrados que ya están reconocidos. Quedan 2 más o menos para reconocer, entre los cuales está el mar circundante a Malvinas, isla del Atlántico Sur, y después lo que tiene que ver con la Antártida. Las Malvinas, la importancia que tiene es la expansión de los británicos sobre la Antártida. Eso es lo que le está dando derecho desde este lugar, según ellos. Entonces, la importancia de las Malvinas radica en su expansión sobre la Antártida. Para nosotros es fundamental, de corto, mediano y largo plazo. Ahora, también es cierto que los brasileños están haciendo submarinos nucleares, y no va a ser para ir a posicionarlo frente a Nueva York, ¿no? Es para navegar el Atlántico Sur, con lo cual está habiendo un diferencial en términos de nuestra fuerza naval relevante. Bueno, eso hay que resolverlo. No podemos tener estas ventajas, porque en algún momento el diferencial pasa a ser indescontable. Y entonces los brasileños se van a sentar en el Consejo de Seguridad de forma permanente, que es lo que quieren. Por eso las relaciones internacionales de Alberto
deja muchísimo que desear, sobre todo porque no está entendiendo esta lógica. Claro, ¿qué le pasa a Alberto? Bueno, él no plantea la defensa de la Argentina del interés nacional porque tiene una visión globalista. Es como el Partido Comunista, digamos, en su momento, que dependía del PQ, digamos, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces no tenía... El Partido Comunista empieza a tener algún atisbo de visión nacional a la caída de la Unión Soviética. A la caída de la Unión Soviética es que el Partido Comunista enarbola la bandera celeste y blanca. Si no, siempre enarbolaba la bandera roja. En mi época era la bandera roja. Después empieza a enarbolar la bandera celeste y blanca. Ya hay todo un trasvasamiento en términos de pensamiento a la vuelta de la democracia, porque está claro que sus intelectuales empiezan a ver el ocaso de la Unión Soviética, pero mientras la Unión Soviética no estuvo en esa confrontación, la bandera del Partido Comunista era la bandera roja con la hoy el martillo, la bandera comunista. Bien, nosotros en ese aspecto Alberto Fernández también tiene una visión global. Los neoliberales también, y los socialdemócratas sin ninguna duda. Entonces tiene su lógica esto. Cuando él dice tengo una cabeza europea, se refiere a Europa continental. Bien, nosotros los peronistas tenemos una visión desde la inserción internacional de la Argentina, desde tu propia densidad nacional, desde tu propio interés nacional. Por lo tanto, a los submarinos nucleares brasileños le vas a tener que contestar con submarinos nucleares argentinos, porque si no el Atlántico... Tenés el mar, pero no la capacidad de influencia geopolítica, porque no lo podés defender. Bueno, este es el rol de los submarinos, solamente eso, no portaaviones, submarinos. No cruceros o destructores, lancha rápida, digamos. El esquema de defensa de nuestra fuerza marítima tiene que ser la logística en la Marina de Guerra y la infantería de marina separada de la marina, porque es un combate distinto en la costa. Defensivo, no ofensivo. Defensivo, no ofensivo. Y esto se expresa también en la Antártida. No son las bases del ejército, son las bases de la infantería de marina las que tienen que estar en la Antártida. Porque el combate es absolutamente distinto. El combate es absolutamente distinto. No es el combate en la nieve, que sí tiene que tener el ejército en la zona septentrional y obviamente en la montaña. Es el combate en la Antártida, con división, no sé si llega a ser una división, pero compañías especiales que tienen que ver con la infantería de marina. Bien, esto es lo que tenés que resolver, en una readecuación del sistema de defensa argentino. Pero bueno, esto da para el mediano plazo y sobre eso vamos. En algún momento el mundo va a distribuir la Antártida, como en algún momento va a distribuir el espacio. Que Estados Unidos haya construido su sexta Fuerza Armada, que es la espacial, no es una decisión menor, ¿no? La hace con una decisión de la Fuerza Aérea, pero después va a tener su propia dinámica que tiene que ver con el combate espacial. Bueno, el único que le puede seguir ese tren son los rusos, son los chinos. Algo de esto quiso hacer Israel con el satélite que mandó a la Luna, en fin. Están planteando estos temas. En algún momento la Argentina, que también tiene capacidad satelital y espacial, y tenemos vectores y demás, también se va a plantear esto. Pero eso ya lo verán tus hijos, digamos. Gracias que nosotros te podamos derivar a vos una Argentina bicontinental y marítima, de tal manera que tengamos por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados o más, ¿no? Tal cual, Guillermo. Y bueno, en torno a este tema territorial, pero metiéndonos un poco más para adentro. También nos interesa conocer tu visión sobre la federalización del país, el tema de la concentración demográfica, viejos proyectos trunco de trasladar la capital, y también si podés tocar el tema de las autonomías provinciales o municipales. Mira, obviamente somos un país federal, no somos unitario. Esto significa que nuestras provincias tienen determinados poderes que no han delegado. Han delegado lo suficiente para construir una república. Defensa, moneda, seguridad, en fin. Seguridad en los delitos federales, los delitos provinciales no. Esto hay que respetarlo. Yo creo que tenemos que hacer un presupuesto federal. También en su medida y armoniosamente. Tampoco hay que descuidar Formosa, hay que descuidar Misiones, hay que descuidar Neuquén, hay que descuidar Jujuy, hay que descuidar Salta, o sea, todo lo que son las provincias fronterizas, Catamarca, La Rioja, San Juan, en fin.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son muchas más las provincias fronterizas que las provincias mediterráneas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, la mayoría de nuestras provincias son fronterizas. Creo que no son. Si le pasamos revista, será Río Negro, será La Pampa, será Córdoba, será San Luis, será Tucumán, Santiago, Chaco, y no mucho más. Me parece que ahí se termina. Saco Río Negro que tiene Eso, Chile. Saco Río Negro que Río Negro tiene un pedacito, claro, el pedacito de Bariloche, tenés razón. Río Negro tiene el pedacito de Bariloche, tenés razón. Tenés razón ahí. Me olvidé de eso. Así que Río Negro hay que sacarla, suma para este lado. Todas las demás son fronterizas, así que las tenés que tener. Nosotros tenemos que generar una armonía entre aquellos que generan el PBI, cómo se reparte. ¿Está bien? En eso la ciudad de Buenos Aires es cierto que tiene una distribución excesiva producto de que muchas casas matrices están en Buenos Aires, pero bueno, es una realidad. Y aparte también todos tenemos orgullo de la ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es hacer crecer la Argentina. Hay que hacer crecer la Argentina. Tampoco tenemos que tener miedo a los procesos de inclusión producto de la inmigración. Nosotros todavía argentinizamos incluso a los pueblos hermanos. Está bien, la primera generación de bolivianos son bolivianos, la segunda ya son argentinos. Esto se ve en las escuelas, así que todavía esto no tenemos ningún problema, con los paraguayos lo mismo, así que la Argentina todavía es un país de brazos abiertos. Por cierto, es un hecho armonioso, porque también está claro que la Argentina necesita generar un modelo de desarrollo económico permanente, sustentable, con orientación a la producción, que es lo que se transforma en una aspiradora para resolver las desocupaciones estructurales de los países hermanos. Bueno, no podemos pensar la Argentina aislada de la región. Sí la pensamos a una Argentina exitosa, y no hay otra alternativa. A ustedes les va a tocar vivir meses muy interesantes, donde las opciones siguen siendo la Argentina de crecimiento o quizá la disgregación. Macana que van a tener una dicotomía casi sin grises, que es lo que empiezan a vivir ahora. Por eso les dije sin miedo, pero con poco por hacer. El peronismo en su conjunto después tiene que ser la opción, y ahí sí, porque somos nosotros en la cancha los que vamos a evitar la anomia. Pero no cuando los caballos trotan. Ustedes les toca, piensen que nosotros, mi generación cuando tenía su edad, en ningún momento discutió la permanencia de la Argentina como tal. Discutíamos qué tipo de Argentina. No le discutíamos a la nación que ellos estaban en contra de tener una nación. Ellos querían tener una nación oligárquica, la nación como diario. Y nosotros una nación justa, libre y soberana. Pero la discusión era sobre la nación. ¿Qué tipo de nación? Hoy vamos a tener una discusión sobre la nación, comunidad donde se asienta el pueblo argentino, con una dotación, el pueblo argentino residente, porque hay un pueblo argentino en la diáspora. Y la Argentina, el pueblo argentino es el residente y en la diáspora. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si entendemos la diáspora y entendemos que el pueblo argentino también financia al gobierno norteamericano cuando le compra dólares, vamos a entender que lo que fue una macana a su inicio ahora es favorable. No le podemos decir a las familias argentinas que por tener dólares son traidores a la patria. Esto es una tontería. Es no entender, porque si no estaríamos diciendo que Kirchner cuando compró dólares era un traidor, es una cosa disparatada. Entonces, el pueblo argentino es el residente, y el residente sobre unas fronteras determinadas, y eso es la patria. Y el otro es en la diáspora. ¿Necesitamos que vuelva a la diáspora, que sea residente? Y sí o no, no tiene mucha importancia. Ustedes imaginen las empresas que podemos hacer, el flujo comercial que podemos tener
con nuestro pueblo argentino en la diáspora. Es extraordinario, con el neozelandés, el australiano, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hay que organizarse. Y se organiza todo eso desde el éxito del pueblo, del gobierno. Ahí tiene que volver a aparecer el peronismo. Cuando hagamos eso, nosotros vamos a recibir la desocupación estructural de los pueblos hermanos, paraguayos, uruguayos, bolivianos, peruanos, chilenos. Bueno, y no le tenemos que tener temor a eso. Por eso somos un nacionalismo de inclusión. Pero siempre desde una Argentina exitosa, que obviamente necesitamos una década de éxito para empezar a hablar. Una década de éxito para llevar el PBI 20.000 millones de dólares donde estamos arrancando y 10 años más. Depende de dónde arranquemos. Pero bueno, en 15 años, 20 años podemos tener un PBI per cápita de 30.000 dólares y eso es muy importante. Eso es muy importante. Una tasa de crecimiento acelerado en 15 años, obviamente, si arrancamos de los 10.000, que es lo normal, ¿no? Si arrancamos de esto que vamos a arrancar ahora, pero bueno, esto que vamos a arrancar ahora no es normal. O sea que eso rápidamente tenemos que volver a los 10.000, nos llevará 2 años, 3 años volver a los 10.000, y después duplicar en 10 años a 20.000 y después 5 años más llegar a 30.000. Con 30.000 somos un producto per cápita interesante. También estamos en condiciones que los ingleses te devuelvan las Malvinas por la naturaleza de los hechos, porque están a 14.000 kilómetros y no tiene lógica que estén acá, ¿no? Pero bueno, mientras estemos así va a ser difícil. Bueno, ya que mencionaba las provincias fronterizas, vamos a habilitar al compañero de Formosa acá que haga su pregunta. Hola Guillermo, soy Jorge Manuel González de Formosa. Y bueno, yo le iba a seguir con respecto a Fuerzas Armadas y la primera pregunta vendría a ser de si es que conoció al coronel Zeneldin, qué opinión tiene sobre su obra. Bueno, mira, yo lo conocí a través de la muchachada que se había organizado en el Mercado Central. Nuestro gobierno le repuso a la viuda de Zeneldin, que ya falleció también, la pensión militar, porque estaba pasando privaciones. Y naturalmente es un soldado de la patria. Después podemos discutir la actuación en su último momento, quizás ahí hay informaciones dispares, pero ante todo es un soldado de la patria y nosotros lo reivindicamos como un combatiente de Malvinas, como reivindicamos a los combatientes de Malvinas. Pero en la estructura de pensamiento de Zeneldin, obviamente que coincidimos en la mayor parte de lo que él está planteando. ¿Está bien? Sí, sí. Hay que considerar que Zeneldin, cuando quiso hacer el primer ingreso al colegio militar, no lo dejaron entrar. Capaz que porque ya sabía que el ejército qué tipo de coronel iba a ser, pero bueno. También se puede decir que el esfuerzo es tan importante como la inteligencia. Tan importante como la inteligencia. Y algunos dicen más. Y la frase de Zeneldin, que obviamente es una frase de un infante conocida, pero que se hizo público, es: entrenamiento difícil, combate fácil. El peronismo se entrena difícil para tener los combates fáciles, que es lo que le estoy diciendo ahora, ¿no? Ahora es un momento de estar preparados para que cuando nos tengamos que organizar evitemos la diáspora, evitemos la anomia. En esos términos estoy hablando del combate, ¿no? Pero también nosotros adherimos a la concepción de la defensa nacional con la nación en armas, así que tampoco le hacemos asco a ese tema. La patria es un tema de todos nosotros, donde obviamente su defensa nos involucra, están los cuadros, que son los profesionales adecuados para la conducción en el terreno, pero después el combate en el terreno nos toca a todos. Ok. Siguiendo con el tema, siendo la defensa lo más recortado de presupuesto en los últimos años, y la consecuencia que conllevó, por ejemplo, con lo que pasó con el Ara San Juan, que hace unos días se cumplieron los 3 años de la partida del Ara San Juan de La Plata, que no es algo menor,
sobre el control de los mares que ya tocó, ¿cómo podríamos hacer para rearmar las Fuerzas Armadas? ¿Sería con tecnología de transferencia extranjera o desarrollo propio a largo plazo? Y también si considera la posibilidad de un regreso del servicio militar obligatorio. Mire, la tecnología desde el peronismo siempre es la tecnología conveniente. ¿Está bien? Así que con eso resolvemos el tema de la tecnología. Es ese concepto, tecnología conveniente. Con respecto al esquema de defensa, es la nación en armas. Por lo tanto, no es ninguna guerra tecnológica. Es la nación en armas con todo lo que implica, con la tecnología conveniente. Sobre el servicio militar, me parece que es un debate. No el que hice yo. Yo fui el último que la hizo con 21 años. Me parece que eso no es positivo en términos de aparato productivo argentino. Pero sí me parece que hay un esquema de defensa, digamos, ¿no? La nación en armas necesita que nuestros hombres y mujeres tengan dominio de armamento. Tengan dominio, digamos, si no, solamente la defensa pasa a ser un tema profesional, tenemos un lío bárbaro. Claro. Y la disciplina en el combate no se consigue con una instrucción de 3 meses, 2 meses, es una instrucción que hay que dar. Así que bueno, hay que encontrar a los expertos en esto la mejor manera de que estén instruidos. ¿Y cómo No se creo que sea el sacaría? no creo que sea el sistema anterior, tampoco creo que sea así como estamos ahora, porque no hay aptitud militar en nuestro pueblo, y eso no Claro. puede ser. ¿Y cómo se le sacaría el miedo a la sociedad que hay varios sectores que dicen que podría conllevar a un golpe o ese miedo que tiene la sociedad? ¿Cómo se estructuraría ese cambio de No, pensamientos? no entiendo lo que me decís, no entiendo la pregunta. ¿De qué golpe estamos hablando? La imagen, la No, mala porque imagen de las algo, Fuerzas Armadas. claro, hay una mala ¿Cómo? imagen. Bueno, Que hay la mala imagen de las Fuerzas Armadas se la ganaron, ¿no? Con nuestra generación, imagínate, a mí me tiraron 50 compañeros vivos al mar. Después cuando se daban cuenta que volvían los cadáveres, le abrían la panza. Bueno, se la ganaron. Ahora, eso hay que revertirlo, obviamente. Si vos tenés, Milani era un subteniente, hoy ya no tenés más de eso. Así que bueno, hay que involucrar a las Fuerzas Armadas con su pueblo. Pero bueno, Claro. fuera de eso me parece que no hay una mala imagen. Tenemos familiares que van al colegio militar, vienen pibes acá, eso se va resolviendo con el tiempo. Lamentablemente, imagínate que parte de nuestras Fuerzas Armadas bombardearon la Plaza de Mayo, ¿no? Con el pueblo abajo, Sí. son locos. Bueno, ¿qué querés que te diga yo? ¿Qué querés? No es que es porque, viste, bueno, se lo ganaron, ¿qué querés que te diga? Ahora, también se hicieron la autocrítica y una vez, o sea que yo eso no es un tema, ya está, se termina con nosotros eso, ustedes eso ya está. Ya está, estos son todos generales de la democracia, ya está. Pero Sí. la mala imagen se va terminando a medida que la biología va haciendo lo que tiene que hacer y tarde o temprano llega el último don de Dios, que es el don de la muerte. Estamos hablando en el mediano plazo, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna... Ya se va terminando esto. Son unas Fuerzas Armadas imbricadas con su pueblo, como tiene que ser. Claro. Y eso vendría a ser mi tema. Así que pasamos a el Camila, siguiente. sí, Camila, dale nomás. Hola, Guillermo, ¿cómo está? Soy Camila de La Plata. Más o menos similar a lo que venía diciendo anteriormente con el tema del miedo, entendiendo que el gobierno viene conduciendo desde el miedo durante estos últimos meses, ¿cómo sería posible desactivar ese miedo en los compañeros que están persuadidos por el mismo? Y el rol de las unidades básicas relacionados a esto, ¿cuál fundamental sería recuperar el rol de las unidades básicas? Mirá, el miedo que generó el presidente con el tema del coronavirus es un daño que ni él tiene claro lo que hizo. El daño que ha hecho es tremendo, es tremendo. Lamentablemente eso va a haber que revertirlo con persuasión, con conocimiento y bueno, que el tiempo pase. Pero el daño que ha hecho el presidente generándole miedo a la sociedad argentina, él no tiene noción de lo que ha hecho. Él y su grupo, ¿no? Ese trío con Kicillof y con Rodríguez Larreta, digamos, ese triángulo es muy complicado. Pero bueno, con amor, con pasión, con patriotismo,
con cariño. Esto es lo que vamos a tener que hacer. En cuanto a la organización popular, es fundamental. ¿Está bien? La organización popular es lo único que te permite tener un objetivo común. Por eso la doctrina es tan importante. ¿Cómo se articulan ustedes, peronistas, a lo largo y lo ancho del país en este Zoom? Y lo junta la doctrina. Esto está claro. Entonces, la organización y la doctrina, por eso principios y valores. Por eso nuestro partido se llama Principios y Valores. ¿Está bien? Tiene que ver con esto. Y a esto lo estamos convocando. A reorganizar la sociedad desde los principios y valores, porque han sido vulnerados también. Ahora se está discutiendo nuevamente el bien y el mal, eso no puede ser. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso, y cómo sabemos. Bueno, la realidad te indica. También para eso el Papa dice que la práctica es superior a la teoría. Bueno, esto es lo que tenemos que reflexionar y reflexionarlo con las familias también. Por eso es tan importante que nosotros articulemos nuestra política a través de la doctrina y que seamos una expresión en la próxima contienda electoral de una oferta doctrinaria. Tenemos que discutir estas cosas, ¿está bien? No es como te autopercibís. Lo que es. Fernández se autopercibe exitoso, pero la economía es un desastre y su gobierno es un desastre. Por más que él se autoperciba exitoso. Bueno, vos autopercibiste como quieras, pero lo que es. Bien. ¿Quiénes serían los dirigentes capacitados para reordenar toda esta crisis, según usted? No, eso salen del seno del pueblo, no. De la misma manera que no puede haber un equipo planificador que piense lo que está bien y lo que está mal. Por eso la construcción colectiva, lo mismo con los dirigentes. ¿Está bien? El pueblo va eligiendo, va seleccionando, lo va haciendo. Y hay que confiar en la sabiduría del pueblo, por más que te digan, no, lo que pasa es que la influencia de los medios, esto, aquello. No, ¿Será que todavía no apareció el que convoca? Pero cuando el que convoca aparece y la gente y el pueblo le cree, lo lleva a la victoria. Mientras tanto, seguiremos buscando. ¿Está bien? Seguiremos buscando. Clarísimo. Gracias. Ignacio, de nuevo. Ya, seguiremos buscando y aportamos. Aportamos lo que se pueda. ¿Está bien? También creo en los proyectos colectivos. Esto no es la construcción de un Salvador, también son los proyectos colectivos. Perón le dio el bastón de mando a todos, incluidos ustedes, que ni lo conocieron. Pero también tienen el bastón de mando. Bien, gracias, Guillermo. Muy bien. Dale. ¿Se escucha? El otro día te escuchamos hablar de que nuestro nacionalismo era hispanista, ¿no? Y se está volviendo a recrear desde afuera y con cierta penetración para adentro el concepto de la leyenda negra, ¿no? Lo estamos viendo con el tema mapuche. ¿Crees que una solución puede ser ir a abordar ese tema que tenemos tanto Argentina como Chile en forma conjunta? No, mira, no, me parece que cada uno tiene que solucionar su tema. Está bien, nosotros es un solo pueblo, un solo himno, una sola frontera, una sola patria. Hay comunidades, la judía, la musulmana, la japonesa, comunidades sí, pueblo uno solo, bandera uno solo, fronteras una sola. Somos un pueblo hispanoamericano. La leyenda negra son de los ingleses sobre los españoles. Algunos españoles hablan de conquistadores y nosotros no tenemos problema. Ellos se consideran conquistadores y nosotros no nos consideramos conquistados. Nosotros somos un extraordinario pueblo mestizo, fusión de 3 corrientes poblacionales. La europea, la africana y la indígena. Y sobre eso construimos este pueblo mestizo. De eso no hay ningún inconveniente, ningún problema. Obviamente que los hispánicos también tienen en su sangre un espacio africano, ¿está bien? Y un espacio árabe, porque les llegaron. Así que eso no hay ningún inconveniente. Somos todo eso. En todo caso, nosotros también somos los pueblos que habitaban. Tenemos nosotros, muchos de los que estamos acá, tenemos algún abuelo que pasó por ahí.
y alguno que tenga el pelo enrulado, rizado, es porque es el último gen de los negros que vienen de África. Aunque sea pelirrojo, tiene alguno por ahí. Bueno, ese es el extraordinario pueblo mestizo, son las enseñanzas de su santidad. La leyenda negra, que tiene que ver con cómo los ingleses consiguieron dominar culturalmente a muchos de los sectores españoles, bueno, tiene que ver con el éxito y el fracaso. Estuvieron a punto de quedarse con la Gran Bretaña. De hecho, César estuvo ahí, ¿no? Bueno, no alcanzó la alianza con los irlandeses, con los escoceses, con los galeses, bueno. Fueron los momentos históricos. Parte de eso tiene que ver con la revolución industrial. La economía tuvo bastante que ver con la fortaleza del pueblo inglés. Bueno, por eso es tan importante un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, humildemente digo, con orientación a la producción, que le debe el pueblo argentino, al pueblo argentino le debe el peronismo. El peronismo le debe al pueblo argentino un modelo de esas características. Bueno, esto es lo que tenemos que pergeñar para esta nueva etapa. Soy optimista en eso, soy optimista. Creo que dentro de 10 años vamos a tener un per cápita pegando en los 20.000 y no en los 4.000, en los 6.000 como estamos ahora, 5.000 y pico, depende de dónde pongas el PBI. Pero bueno, este es un PBI ridículamente bajo, ¿no? Eso se recupera muy rápido. Gracias, Guillermo. Nos habías hablado, también haces esta diferencia entre las cabezas europeas y el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión, ¿no? Y salir a buscar, a explicar a los otros nacionalismos cómo hacer, salir a buscarlos en los comunes denominadores que tenemos, ¿no? ¿Cuáles serían esos comunes denominadores que podemos trabajar? Y si el falangismo fue de alguna manera el pensamiento europeo que más se nos asemeja a la doctrina. Puede ser, pero es un problema de los españoles. Si ellos se asemejan, no es un problema que nosotros tenemos que desentrañar. Seguramente es el que más se asemeja, pero no es un problema nuestro, es un problema de ellos. Porque el que hace 75 años que generó una doctrina que es la base del nacionalismo de inclusión, somos los peronistas. Lo que pasa es que el diálogo con los europeos y los africanos y los asiáticos y los norteamericanos se hace más cómodo, y los sudamericanos también, ¿no? Y centroamericanos se hace más cómodo de la categoría del nacionalismo de inclusión. Pero cuando armemos la internacional del nacionalismo de inclusión, está claro que los que más hemos avanzado en la conceptualización orgánica de ese pensamiento somos nosotros. Somos nosotros. Y ahí, por eso yo hablo en algún momento de peronizar el mundo. Ahora, cuando le querés explicar el peronismo a los italianos, a los españoles, a los alemanes, se arma un lío bárbaro. Ahora, si hablar del nacionalismo de inclusión, me parece que es más fácil encontrar los mínimos comunes denominadores. ¿Está bien? O sea, cuando uno lee las plataformas de Le Pen, la verdad que no hay. Pero cuando vos decís Le Pen, se arma un lío bárbaro. Cuando vos lees la plataforma de la Falange, sí. Cuando discutís con los croatas, no hay mucho inconveniente. Ahora, el problema es que cuando vos le planteás, bueno, se arman unos líos. Mirá, me parece que en vez de entrar en ese debate, un debate estéril para nuestra fuerza, y que aísla en vez de generar mayorías, lo tenemos que plantear en la Argentina desde el peronismo. Y el diálogo con sectores mundiales seguramente es del nacionalismo de inclusión. Pero seguiremos aportando conceptualmente hacia ese nacionalismo, donde el Papa es un difusor extraordinario de estas imágenes, ¿no? Y de estos pensamientos. El que habló de construir puentes entre los pueblos, el que habló del poliedro como figura en lugar de la esfera fue el Papa. El que lo hizo popular fue él. El que nos permitió avanzar a paso veloz fue el Papa. Después vienen con ciertas ideas, bueno, está bien. Muchachos, el debate del nacionalismo de inclusión se está dando en Hispanoamérica, no en Europa. Si se está dando en Europa, bienvenido, nos encontraremos. Pero a nosotros nos toca dar este debate acá, no resolver la contradicción en el falangismo. Ni con Le Pen,
ni con los croatas. A todos los queremos, pero nuestro tema está aquí. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Daniel, Bueno. así vamos cerrando, te vamos haciendo la última y después hacemos el cierre, Guillermo. Dale. Sí, Guillermo, te quería preguntar cómo sería el proceso de retorno de una economía de emergencia a una economía formal y cómo se desarmaría en la práctica de la política el esquema que tenemos ahora de subsidios y asistencialismo, considerando que hay muchas generaciones de argentinos que no conocieron otra realidad. No, eso es más o menos. Con nosotros la tasa de desocupación llegó a ser de menos del 8% y menos del 7% también. Y nadie la cuestionaba. Yo lamento que Cristina haya usado hoy el índice de inflación de la Dirección de Estadística de la ciudad. Lamento porque se le van a cuestionar todas las estadísticas de su gobierno, incluso la pobreza. Pero bueno, el problema de ella no es el problema mío. Yo soy coherente y defiendo las estadísticas que hicimos, ¿no? En términos de gobierno. Pero bueno, es un problema de ella. Nosotros tenemos que hacer rentable a las empresas. Nosotros no dejamos de defender la propiedad privada y el modo de producción es el modo de producción capitalista. El modo de distribución es justicialista. Lo que cuestiona el peronismo no es el modo de producción en sí, sino la distribución. Cuando hemos avanzado la conceptualización de la economía peronista. Por eso le decimos a los liberales, no hay nadie que defienda más la libertad que el peronismo, pero la libertad individual en el marco de la libertad colectiva. Por eso decimos un pueblo libre con un gobierno esclavo. Defendemos la libertad del zorro, pero la libertad de la gallina, dormir tranquilas también, ¿no? Y ahí los liberales se quedan sin posición de confrontar con nuestro pensamiento. Y lo mismo nosotros decimos con cómo recuperamos la economía, dándole rentabilidad a las empresas. Y hay que generar las condiciones macroeconómicas para que el trabajo vuelva a ser el elemento ordenador. Pero en eso nos encontramos, incluso con los marxistas ortodoxos, con los liberales, ¿no? Los neoliberales, los socialdemócratas, en esto de tener el trabajo como elemento ordenador. Y tienen que ser rentables las empresas. ¿Se puede hacer? Sí, si lo hicimos no hace tanto. Hay que copiar lo que hizo el último gobierno peronista, no lo que hizo Alfonsín. Pero bueno, para eso tiene que cambiar la cabeza Alberto. Hoy me dijo Chiche que cambió, que dijo que es peronista. Bueno, ahora tiene que actuar como peronista, lo vamos a estar mirando. Es difícil, uno ya lo conoce a Alberto hace tantos años, pero ojalá que el fin de semana haya cambiado. Si cambió, bienvenido. Yo no es que demandamos una autocrítica mire, la verdad que no, muchachos. Él dice que es peronista, bienvenido. Ahora a partir de mañana tiene que gobernar como peronista. Si no, seguiremos diciendo que esto no es peronismo. ¿Está bien? Que habrá dicho de boca que es peronista, pero que sigue gobernando como socialdemócrata. Y como la única verdad es la realidad, no como te autopercibís, la realidad va a ser una realidad de fracaso. Y tenemos la obligación de decir fracasó la socialdemocracia y fracasó Alberto. Ni un dirigente más ni un dirigente menos. Muy bien, muchachos. Bueno. Les agradezco mucho. Les agradezco el tiempo. Me encantó esta charla. La vamos haciendo una vez por mes, una vez cada 45 días, cuando a ustedes les pinte. Si les parece bien, la hacemos. Para mí fue encantadora. Así que la vamos haciendo. Me parece muy bien el nombre. Háganlo crecer. Sé que hay compañeros de otra agrupación, así que los compañeros que son de otra agrupación son de otra agrupación. Y los que son de esta agrupación, encantados, háganla crecer. No hay nada más difícil en este momento que ser peronista. Pero no hay nada más motivador, porque finalmente después de 75 años, el último 17, de lo último que se habló y de lo único que se habló fue de peronismo. Se terminó esa tontería del tercer movimiento histórico, no se habla más. Hasta que el peronismo no culmine su trabajo, se va a seguir hablando de peronismo. ¿Y cuándo va a culminar su trabajo? Cuando el mundo sea justicialista. Así que imagínense el orgullo que significa pertenecer. Pertenecen a la doctrina correcta, pertenecen a la verdad, pertenecen a aquel que va a generar un mundo donde el trabajo va a ser el ordenador. Mire, es un orgullo pertenecer, háganlo crecer. Chao compañeros, nos vemos la próxima, gracias por su tiempo. Chao, Luciana, chao compañeros, gracias. Buena semana, nos vemos. Nos vemos Federico, nos vemos Jessy.
Gracias por su tiempo y a disposición. Gracias, chao, un beso.